tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Informe Podcast. Yo soy Wilber Monterrosa y para mí es un placer, como siempre, acompañarles y traerles siempre información de primera mano con base científica. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Eduardo Lara, quien es psicólogo y posee un máster en terapias conductuales y de tercera generación. Él es salvadoreño, graduado de la Universidad de El Salvador, y ahora vamos a hablar acerca del tema de la depresión y su vinculación con la salud mental. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Qué tal, Will? Es un honor estar acá. Me llena de mucha alegría saber que este esfuerzo es puramente científico y es salvadoreño. Eso me enorgullece bastante. Así que gracias por invitarme y felicitarte también. No, gracias a ti y gracias a la audiencia que también va a ver esto a través de nuestro canal de YouTube. Y por supuesto lo va a escuchar a través de Radio Supernova Ciencia y Música. Como bien lo has dicho, es un esfuerzo que hemos estado haciendo durante todo el mes de febrero, aunque seguirá sonando en otros meses, por supuesto, porque lo que queremos es traer información con base científica, con base en evidencia, para que nuestra audiencia pueda conocer, informarse y también combatir de alguna forma la desinformación o por ahí la información inexacta o fake news referente al tema de salud mental, que como bien lo sabes, de repente se ocupan términos de manera temeraria, de manera equivocada, y pues lo que queremos es ahora conocer de primera mano y profundizar en el tema. Bien, entramos entonces de lleno, Eduardo. ¿Qué es la pregunta de cajón obligada? ¿Qué es en este caso la depresión? Porque escuchamos decir, tal persona está deprimida y lo asociamos con tristeza o con estar desanimado o con pereza, con no querer hacer algo, pero ¿es exactamente eso sinónimo de depresión? Pues está muy relacionado. De hecho, hay diferentes maneras de ver la depresión. Quizás podríamos hacer una diferencia entre una forma biomédica, una forma psicológica, ya que existe más de una psicología, y desde la psicología basada en evidencia. Así que, pues yo lo que vamos a ver ahora va a ser un poquito de psicología basada en evidencia. Se tiende mucho a creer que la depresión es una enfermedad, que esto pues es un problema de salud, pero la depresión no tiene nada que ver ni con salud y mucho menos con lo mental. Tenemos que entender la tristeza como una conducta, como una respuesta de nuestro organismo que es completamente natural. O sea, la tristeza es una emoción. Entonces, la tristeza no podría ser enfermiza, o no podría ser una enfermedad, o no podría ser una patología, porque las emociones no son patológicas, son respuestas naturales en el organismo. La diferencia entre la tristeza y la depresión radica en que existe un cambio cuantitativo en esta emoción. No existe ningún cambio cualitativo. En las enfermedades, por ejemplo, pues sí existen cambios cualitativos. Un ejemplo, tuviésemos gripe, pues hay un patógeno externo en mi organismo que como respuesta a ello, pues mi cuerpo reacciona de diferentes maneras, como con temperatura y pues lo que cause ese patógeno externo. Hay un cambio cualitativo ahí. Pero la depresión no existe, no hay un cambio cualitativo, es únicamente un cambio cuantitativo, es decir, la tristeza es más intensa, se queda más tiempo, aparece más seguido, cuesta más que nos recuperemos y regresemos al estado de homeostasis. Así que no podríamos hablar de depresión como una enfermedad. Así que las personas que asocian la tristeza con la depresión, pues sí, la depresión es tristeza, pero cuantificada de una manera diferente. Solo para amplificar lo que has dicho o tratar de comprender con base a lo que me imagino nuestra audiencia también pudiera tratar de comprender, es la diferencia, es decir, la sintomatología, lo que yo siento cuando estoy triste y cuando estoy deprimido es exactamente igual. La diferencia es que la tristeza dura menos tiempo y la depresión, por el contrario, dura mucho más tiempo. ¿Es así lo que nos estás diciendo? Esa sería una característica, llamémosla así. Es una característica porque no solamente la duración, sino también la intensidad. O sea, Ok, experimento la misma tristeza, pero la intensidad es mayor. O sea, yo no voy a estar igual de triste que compre un chocolate o una comida que a mí me guste y de pronto se me caiga, me voy a poner triste, ¿no? Ah, pues, qué sé yo, dejar un examen claro. o entregar un trabajo y que me saliera mal. Entonces la intensidad sería diferente dependiendo al estímulo que estamos respondiendo. Entonces, en el caso de la depresión o lo que se entiende o se clasifica como depresión, pues es la misma tristeza, solo que cuantificado hay diferentes características. El tiempo es uno, dura más tiempo, la intensidad es otra, aparece más seguido también. Entonces, sí, digamos,
Es la misma tristeza, pero cuantificado, es decir, la sensación que experimentamos es más fuerte, se queda más tiempo, tarda más en irse, aparece más seguido, pero en términos cualitativos es la misma tristeza. No, no le Muy salen bien, dientes, no muta, no tiene alas, es tristeza. muy bien. Qué interesante esto que nos estás diciendo. Bien, hablemos entonces acerca del cuadro depresivo, es decir, todos somos propensos a que nos pase a pasar a tener este cuadro de depresión, o algunas personas por algunas características están más proclives a pasar a este estado o a tener este cuadro de depresión. Bien, si de pronto ahí me voy por la tangente, me avisas. El problema conmigo no es hacerme hablar, es callarme. Bien, Entonces, para explicarte un poquito esto, quiero dar contexto. La psicología basada en evidencia tiene como objeto de estudio la conducta, entendiendo la conducta como el resultado, lo que emerge entre la interacción de un organismo y su contexto. Esa es la conducta. Entonces, cuando hablamos de variables que pueden hacer más o menos probable que se dé la tristeza y que lleguemos a la depresión, no quiero que lo atribuyamos a características fisiológicas, variables orgánicas, porque no es así, sino que sí existen personas que son más tendientes a experimentar depresión y eso va a ser como resultado de su contexto. Entonces, pues será quizás un poquito más sencillo que una persona afronte un problema. Un ejemplo, ¿verdad? En nuestro país quizás suele pasar que atienda a problemas económicos. ok, Entonces, de pronto alguien llega a consulta y me dice, no es que yo me siento terrible, yo me siento súper mal, pero es que aquí, un ejemplo, ¿verdad? Me acaban de despedir, yo tengo 2 hijos, tengo que pagarla. No hay manera de que estés bien. O sea, no habría forma de sentirnos felices en ese contexto. Ahora, habrán otras personas que tienen otra serie de recursos en su contexto, no solamente económico, eso fue un ejemplo, pero que tienen familia que está pendiente de ellos, tienen amigos cercanos, tienen redes de apoyo. Entonces, estas variables contextuales hará más o menos probable cómo nosotros respondemos ante esto. Así que sí, existen personas que posiblemente experimenten más frecuentemente tristeza, que podría llegar a una depresión, siempre y cuando no la entendamos como un trastorno ni como una enfermedad mental, y habrán otras que no. Esto va a depender de la historia de aprendizaje de la persona, es decir, las conductas que han aprendido para aprender a sobrellevar, a gestionar las emociones que experimentamos y las situaciones que vivimos y el contexto que nos rodea. perfecto. Es interesante esto que mencionas porque de repente, y aquí por eso en este podcast tratamos de profundizar, de analizar junto con nuestros invitados, porque de repente hay personas que de manera temeraria o atrevida dicen, no, es que tal persona o tal género es el que se deprime, cuando aquí nos estás aclarando que son contextos o situaciones las que pudieran ser las que orillen a que una persona caiga en un cuadro depresivo, independientemente de cualquier otro prejuicio o etiqueta que pudiéramos nosotros creer. Son situaciones puntuales, según lo que nos mencionas, lo que podría llevarnos digamos, a sentirnos o a tener esta situación. Pasemos entonces a lo siguiente. ¿Cómo, cómo podemos empezar a identificar, es decir, por cuenta propia o por un tercero, en este caso un profesional, que la sintomatología o lo cuadro que esta persona presenta ya es algo más que tristeza? Ya pudiéramos decir es un atisbo o es un asomo de depresión. ¿Cómo podemos hacer sin caer, obviamente, en tanto tecnicismo, pero sí poder conocer algunas señales? Ok, ok, bien. Eh, para explicar un poquito qué es lo que sucede, usualmente lo que pasa es que existe un estímulo que usualmente no está. Qué sé yo, esto entiéndase como la pérdida de un ser querido, que me despidieron del trabajo, que dejé una materia, etcétera, etcétera. Existe un estímulo que no estaba antes. Ahora apareció y este genera una respuesta. Entonces, será normal que nosotros experimentemos emociones. Las emociones son parte de todos los seres humanos. Entonces, cuando experimentamos esa emoción, en este caso tristeza, nosotros empezamos a ceder a cómo yo me siento. Entonces yo hago las cosas dependiendo de cómo me siento. Y nos encontramos con este pequeño círculo que se empieza a generar, que es, no, como yo me siento triste, no tengo ganas de ir al gimnasio.
Y como yo me siento triste, me invitaron a salir mis amigos, pero uy, no, les voy a arruinar el rato porque ando triste. Y me van a ver la cara y me van a preguntar, y yo no quiero contar qué es lo que ha pasado porque ya lloré mucho. Entonces nos empezamos a quedar en casa. Cuando nosotros hacemos esto, pues sí es cierto, evitamos como la fatiga de salir, de hacer algo, alguna actividad, pero también paradójicamente evitamos ponernos en contacto con cosas que son importantes para nosotros, que son valiosas para nosotros, personas que son significativas para nosotros. Entonces quizás lo primero que podríamos mencionar es cuando yo he dejado de hacer actividades que antes disfrutaba y ahora ya no las hago, ya no las disfruto tanto. Entonces, como no me pongo en contacto con estos estímulos o personas o cosas que a mí me gustan, pues será difícil pasar encerrado pensando en ese problema o ese estímulo que ha sucedido y no me pongo en contacto con nada que me guste, pues me voy a seguir siendo triste. Otra cosa que quizás podríamos identificar, eso sería lo primero, ¿verdad? No, pues he dejado de hacer todas las cosas que me gustan. Otra cosa es como sobrepensar mucho todo lo que está sucediendo. Es normal, de pronto van a escuchar consejos como, no, no penses en eso. Apenas me ha ocurrido, ¿verdad? No podemos no pensar en seres pensantes y no podemos no sentir en seres que sienten. Entonces, si de pronto yo veo que, qué sé yo, me siento en el sofá, me acuesto en la cama, se me fue una hora, se me fue media hora pensando en este problema, en cómo solucionarlo, dejo de estar en el presente, pongo una película y no sé en qué momento pasó tal escena, no me acuerdo qué acaba de suceder, pues esto de andar como con la atención un poquito dispersa, pensando específicamente en algo, eso sería otro indicador que podríamos decir, hombre, hoy se me fue el día y no me acuerdo qué hice pensando en este tipo de cosas. Y algo también que suele pasar bastante es evitar. Esa es otra característica que nosotros solemos hacer. Solemos ceder más al corto plazo. Entonces, si yo me siento mal, voy a posiblemente adoptar una conducta que me haga sentir mejor en este momento, aunque a largo plazo no me funcione. Ejemplo, muchas personas que experimentan depresión, pues dicen, no, es que yo paso dormido todo el día. Pues sí, obviamente, cuando estamos dormidos no estamos experimentando el malestar de la tristeza, pero eso sería una conducta de evitación y escape, que pues yo me siento mal, para no sentirme mal, me duermo. Entonces también podemos empezar a identificar ese tipo de conductas, dormir es un ejemplo, pero habrán otras que yo puedo adoptar para intentar evitar, y en este caso, pues yo puedo fumar, y cuando fumo me siento un poquito más tranquilo, puedo tomar alcohol, y ya en estado de ebriedad me pongo a disfrutar, qué sé yo, a sentirme diferente, pues eso podría ser otra conducta de evitación y escape y sería como de poner el ojo. O personas, ojo, que nosotros hacemos conductas que nos funcionen. Las hacemos porque funcionan. Que sean buenas o sean malas, eso es otra cosa. Así que alguien puede decir, no, tomar está sumamente mal. Ah, pero también existe el caso de personas que tienen conductas de evitación y escape que socialmente son más aceptadas, pero no significa que estén bien. Estas serían, por ejemplo, las personas que se sobrecargan de trabajo y pasan todo el día ocupado y se llega a las 8, a las 9 de la noche, siguen en la oficina y llegan a la casa y siguen trabajando y tienen otras cosas que hacer y se meten en 1000 cursos y a modo de que todo tu día no tengas espacio de nada. Pues eso posiblemente es otra conducta de evitación y escape ante el malestar. Creo que esas podrían ser como las conductas más relevantes que suelen pasar. Esto último que mencionas es algo que probablemente algunas personas lo conocen en el argot como workaholic, ¿verdad? Como personas adictas al trabajo, ¿verdad? Son personas que salen muy temprano de su casa y llegan muy tarde para tratar de evitar, digamos, una realidad o una situación porque prefieren mejor estar en su trabajo que a lo mejor enfrentar alguna situación en el hogar que les genere algún malestar. Qué interesante estos síntomas o estas situaciones, ¿verdad? Que podemos empezar a verlas que ya salen de una tristeza simple y común que todos hemos experimentado. Qué interesante. Otra cosa que es muy importante que yo creo que nuestra audiencia se estará preguntando es, ¿cómo puedo hacer para abordar o ayudar, ya sea a un tercero que está pasando, que tiene estos síntomas o que tiene estos comportamientos, o qué pasa en primera persona cuando me empieza a suceder a mí? ¿Cuál es el primer paso? Porque obviamente hablarlo de una persona, de un tercero es fácil, pero cuando nos toca vernos al espejo y empezar a descubrir que a lo mejor soy yo, en primera persona, el que está experimentando y que a lo mejor está avanzando hacia un cuadro de depresión, no es tan fácil. ¿Cómo podemos tratar de abordar esto y obviamente pues hacerlo de la manera más adecuada? Porque también
entiendo, y lo vamos a tocar, que esto si no se maneja, digamos, a tiempo, puede avanzar a escalas posiblemente muy dañinas para una persona. Ok, ok, muy buena pregunta. Creo que todo el mundo dice qué no hacer, pero qué sí hacer. Primero tenemos que comprender que cuando nosotros experimentamos esta cosa, pues identificar, tu pregunta anterior fue perfecta porque lo primero que debemos hacer es identificar qué estoy haciendo yo y qué hay en el contexto que mantiene mi conducta y que esta conducta pues va a mantener el estado de ánimo, la depresión o la tristeza como la queramos entender. Entonces es importante primero saber con qué habilidades conductuales cuento yo para poder hacerle frente a este contexto que estoy viviendo o en esta situación que estoy inmerso, porque muchas personas le dirán, no, vos lo que te tiene mal es estar encerrado en casa, vamos, salí, anda a una fiesta, vete con amigos, y la persona le da miedo hablar en público. Entonces, si yo no tengo esa habilidad, yo no puedo exigirle porque no habrá manera. Entonces, por eso es como importante que las recomendaciones se tomen con pinzas porque no son generales para todo el mundo. Dependerá del aprendizaje previo que tenga esta persona. ¿Qué sé yo? Yo lo mando a clases de música porque con mi consulta anterior funcionó, pero a él no le gusta la música, o no tocarla al menos, entonces no cobrará sentido. Lo que sí podríamos hacer, creo yo, de manera muy general, es no alejarnos de las personas. Yo sé que en un momento cuando nos sentimos tristes no queremos que nos pregunten algo acerca del evento y tal, entonces podemos ser sinceros, podemos ser honestos y decirle, bien, yo los necesito, te necesito como amigo, como papá, como pareja, como hija, como hermano, pero no quiero hablar del tema. Quiero tu compañía, que estés a la par mía, sentirme ahí con vos. Ahora, si la persona quiere hablar del tema, pues genial. Le podemos pedir, quiero que me escuches, yo quiero contarte eso. Entonces, no nos alejemos de los círculos que nos propician y nos generan bienestar, porque en el momento que intentamos evitar que me pregunten o recordar, también estoy evitando ponerme en contacto con personas significativas y con contextos valiosos para mí que pueden hacerme sentir mejor. Segundo, obliguémonos a hacer las cosas que son importantes para nosotros. Existe este mito de que dependiendo de cómo me sienta, creo que todos hemos dicho eso, ¿verdad? Dependiendo de cómo me sienta mañana, voy a hacer tal cosa. No, las cosas importantes hay que hacerlas, independientemente de cómo nos sintamos. Porque si entendemos la emoción como el resultado de lo que estamos viviendo, y yo no vivo nada que me haga sentir bien, ¿cómo me voy a sentir bien? No hay manera. Entonces, las cosas que son importantes para mí, que a mí me gustan, yo tengo que hacerlas aún sin ganas, porque como el resultado de la conducta será una emoción posiblemente, si yo lo que hago son cosas que me gustan, poco a poco me voy a sentir mejor. No significa que la primera, pero solo imaginémonos la cantidad de cosas que nosotros hacemos todos los días que no nos agradan tanto, pero que son necesarias, son importantes. ¿Cuántos de nosotros, cuando íbamos a ir a estudiar, decíamos, qué rica está la cama, qué frío hace, me voy a quedar acá cobijado, pero no nos levantábamos, íbamos a estudiar, nos obligábamos? ¿Cuántos hemos dicho, hoy no quiero ir a trabajar? Pero el querer no importa, nos levantamos y vamos a trabajar. Entonces pasa lo mismo con esto. Si a mí el gimnasio me gusta, si a mí las clases de música me gustan, si a mí ir a bailar me gusta, si a mí salir con mis amigos por un café me gusta, si ir a visitar a mis papás, sigámoslo haciendo. Apoyémonos de las personas que son valiosas para nosotros, continuemos haciendo las actividades que son significativas para nosotros y pongámonos en contacto con cosas que aunque sean un poquito incómodas, a largo plazo van a servir mucho. Y no cedamos tanto a corto plazo. Obliguémonos, nos vamos a empezar a sentir mejor poco a poco, retomemos estas actividades. Y quizás, por último, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Es reconocer qué habilidades tengo, porque si yo no las tengo, entonces ahí sí, ahora es momento de echar mano de un profesional. Si lo que yo estoy viviendo en el trabajo, por ejemplo, a mí me tiene fatigado, me tiene muy mal, me pone muy triste, yo no sé qué hacer, etcétera, pues ni de menos. Entonces busquemos ayuda profesional porque yo solo, con mis intentos, no lo he podido resolver. Eso es importante y quizás lo último que yo podría agregar sería, no nos culpemos. Nuestra conducta es producto del contexto. Con esto no estoy justificando las conductas, las estoy explicando. Y si somos producto del contexto, pues habrá momentos en que, aunque nos esforzáramos, aunque lucháramos mucho, aunque le echáramos ganas, no se pudo. Entonces, no vale decir, no, es que fulano sí pudo, yo soy el malo, yo soy el que tiene un problema, yo soy el que estoy enfermo mental, ni de menos. Nada de eso. Somos producto del contexto y a veces no podemos manejar muchas variables del contexto.
Esto último que mencionaste es muy valioso porque de repente las personas podemos vernos condicionados respecto a, por ejemplo, lo que vemos y estamos siendo bombardeados desde la mañana hasta la noche, que despertamos por el celular o la tablet, la computadora y vemos redes sociales, por ejemplo, vemos en Instagram y vemos la vida de alguien que siempre aparece sonriendo, que siempre aparece viajando, que siempre aparece aparentemente con una vida perfecta. Y de repente uno dice, ¿y por qué esto no me pasa a mí? Porque dicen que no es bueno compararse, pero es inevitable en algún momento hacerlo o pensarlo. Y con discernimiento, sin duda, en algunos medios de comunicación que de alguna manera directa o indirecta nos origen precisamente a esto. Entonces, es importante que podamos entender que por salud mental no debemos compararnos, ¿no? Con otro tipo de situaciones porque, como se ha dicho, ¿verdad? Y aquí lo decimos desde las comunicaciones, no todo lo que aparece en redes sociales es así, es real, ¿verdad? Puede ser a lo mejor una pantalla y no conocemos a lo mejor tras bambalinas los problemas o las situaciones que esa persona sucede. Y aquí me permito comentarlo porque tenemos el caso, creo que tú conociste el caso de aquella ex Miss Universo Estados Unidos, no recuerdo ahorita el nombre de ella, pero que incluso cayó en un cuadro de depresión y que la llevó tristemente a pues quitarse vida. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Aparentemente alguien que lo tiene todo o las condiciones fáciles, pero no necesariamente lo que aparece en redes sociales corresponde a lo que creemos o lo que nos venden que es la felicidad. Y justamente toco este tema para darle pie a la siguiente pregunta o planteamiento. ¿Cómo podemos hacer entonces o qué recomendás desde la ciencia, desde la psicología, para poder mejorar, digamos, nuestra interacción con el mundo real frente a este bombardeo que tenemos constante de publicidad, de tienes que comprar para ser feliz y si compras esto serás feliz y si vas a tal lugar serás mejor y si logras tal cosa entonces y solo entonces serás una persona con una gran sonrisa. No sé si me explico. ¿Cómo podemos hacer? Porque es un bombardeo que lo tenemos desde la mañana hasta la tarde. Sí, no, te explicas sumamente bien. Y qué buena pregunta. Yo voy encantado de las preguntas de aquí, porque definitivamente lo vivimos y lo vivimos todo en todo momento. Es catastrófico ver cómo intentamos compararnos con estándares sociales, pero tampoco es nuestra culpa. Somos producto de un contexto que nos exige que a tal edad tenés que tener tantos títulos, casa, carro, ser millonario, qué sé yo, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, sentémonos un momento, reflexionemos un momento y consideremos qué es éxito para nosotros. Porque hay personas que dirán, no, es que yo no soy exitoso. Y yo les podría decir, pero ¿qué es el éxito para vos? Correcto. Perdón, en otros lados, aquí en El Salvador voceamos, ¿qué es el éxito para vos? Esa sería la pregunta más primordial. Yo tengo sobrinos, amo a mis sobrinos y yo me siento muy exitoso cuando llego, me esperan con ansia y yo puedo jugar con ellos. Ese momento, pues yo me siento exitoso, aunque yo no sea un empresario multimillonario que tenga que cumplir el estándar. Entonces, yo creo que lo primero sería eso. Ya dijiste vos, en algún momento es imposible a veces compararnos, pero recordemos que mucho de lo que está pasando son ideas. Entonces, cuando a mí me ataquen estas ideas de otra vez yo no soy exitoso, yo tengo tantos años y no he logrado nada, pues hagamos una pausa a este montón de ideas y recordemos que solo son ideas. Ideas que nos venden socialmente, que nos dicen en las redes y tal, pero ¿qué es lo que yo quiero realmente? O sea, para mí ser exitoso va a ser tener $1.000.000. Híjole, entonces mientras no lo tenga, voy a luchar un montón y de gaste de tiempo de mi vida intentando lograr ese éxito. No, ¿qué son las cosas importantes para nosotros? Creo que podemos empezar por ahí. ¿Qué es algo valioso para mí? ¿Qué es un valor para mí? ¿Qué es algo exitoso para mí? Ah, no, pues un valor para mí es ser un buen papá, por ejemplo. Entonces yo me preguntaré, ¿qué cosas hacen los buenos padres? Ya la persona me podría decir, pues jugar con sus hijos, ponerle atención, leer un cuento, ver una película. Genial, seamos coherentes con nuestras conductas hacia lo que para nosotros es importante. No lo que Instagram me dice que sea importante, no lo que TikTok me dice que sea importante para mí. Ser un buen padre es importante, genial. Pues yo me siento con mi hijo, veo televisión, juego con ellos. En mi caso con mis sobrinos, yo lo disfruto mucho. Alguien me podría decir, no, para mí ser exitoso es ser buen estudiante, porque a mí me apasiona mi carrera.
Ah, genial, entonces seamos coherentes con esas conductas en eso. No significa que siempre nos vamos a sacar 10, sino que nos vamos a esforzar. Y esforzar, ¿qué significa? No significa no dormir, ¿verdad? Y tener una hora nada más de sueño. Significa dejar de ver ese TikTok 2 horas y ponerme a estudiar esas 2 horas. Pero alguna vez quizás, no lo quito, no lo descartaría, pero regulado, controlado. Entonces, ¿qué podemos hacer para contrarrestar todo eso? Sentémonos un momento y preguntémonos qué es éxito para mí, cuáles son los valores que yo percibo, y entonces después de haberlos definido, seamos coherentes con nuestras conductas, con lo que para nosotros es importante, no para los demás. Sí, definitivamente. Creo que este es un tema y por eso lo hemos querido abordar durante todas estas semanas con distintos profesionales de salud, de la salud mental particularmente, porque estamos siendo, pues, de repente atiborrados de esta información, de desinformación incluso, y esto genera una carga extra. De por sí nuestra vida, la vida moderna, no es fácil sobrellevarla y sumarle a esto una carga emocional, porque creo que eso lo es, y si no me corregís, si estoy mal en el término, viene a ser una carga extra porque estamos condicionados a tener que lograr, tener que aparentar, tener que tener algo, tener que aparecer, y si no, pues no somos. Y una cosa es ser y otra cosa es tener y otra cosa es lograr, son cosas distintas. Esta parte es muy importante. Eduardo, vamos entrando ya a la parte final de nuestra entrevista, de nuestro podcast, y queremos también abordar un tema muy importante, porque la depresión puede llevar a estados más difíciles, avanzados, donde las personas incluso pueden pensar en que ya no tienen razón para vivir, en que ya no tienen razón para trabajar, en que ya no tienen razón para luchar por algo. Hay jóvenes que van a ver esta entrevista o a lo mejor se la van a pasar, y hay gente que ha dejado su carrera o han dejado de estudiar. Hay personas que dicen, no, yo ya estoy muy mayor, ¿para qué voy a salir a hacer ejercicios? Y, bueno, una frase muy común que dicen, de todas formas no vamos a morir. Pero claro, una cosa es esa frase que sí es cierto, porque todos, pues, decir, todos dejamos de existir en algún momento, pero se pierde y hay un abandono de cuidarnos, de amar la vida, de ver el día a día, de ver que tenemos una oportunidad nueva. ¿Cómo podemos entonces, o qué se puede hacer para también, si ya se está en ese estado y está el prejuicio, porque quiero unir dos cosas, porque está el prejuicio de ¿para qué voy a ir a un psicólogo o a un psiquiatra? Yo no estoy loco. Eso es lo que se dice en nuestra Latinoamérica, lo cual es un pensamiento equivocado, errado y alimentado por series, por caricaturas, probablemente en tono jocoso, pero que en el fondo llega a permear en el pensamiento de la sociedad, que dice, no, yo para qué voy a ir a un psicólogo si yo no estoy loco. No se trata de que estemos bajo esa etiqueta, que incluso es un tanto lesiva. Eh, Hablemos entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo tomar el toro por los cuernos y decir, ok, tengo que dar un viraje en mi actitud respecto a la vida? Bien, con respecto a eso, yo creo que podemos empezar desmitificando qué es la psicología, qué estudiamos, qué es y qué no es. Porque ya lo mencionabas, allá afuera hay un series, caricaturas, reels. Ay, a mí me vibra el ojo cada vez que veo unos videos ahí con unas explicaciones que de verdad me entristece, de verdad me entristece. Pero bien, empecemos por una cosa. La psicología es una ciencia, pero no solo existe una psicología, existe más de una. Pero basado en la psicología que tiene evidencia, tenemos que entender que el objeto de estudio es la conducta. Las conductas entendidas como pensamientos, como emociones y como conductas públicas, cosas que se pueden ver. Las conductas no pueden ser enfermizas, no pueden ser trastornadas. Así que lo primero que hay que entender es que yo no voy porque tenga una enfermedad, yo no voy al psicólogo porque, ya lo decías vos, la etiqueta quizás más común es estoy loco, pero la que le sigue es estoy enfermo. Por eso Ujú. te mencionaba al inicio que hablar de salud mental, pues no tiene nada ni de salud ni de mental, porque aceptar que existe la salud mental sería aceptar que existe la enfermedad mental. O sea, sería el otro polo, sería la contraparte. Podemos hablar de conductas que son saludables y conductas que no lo son. Entonces tenemos que entender que si yo quiero ir al psicólogo, no estoy ni loco, y la segundo mito más famoso es tampoco estoy enfermo, tampoco estoy trastornado y tampoco estoy grave. Eso sería lo primero. Segundo,
también existe el mito de que toda la gente debería de psicología, pues ahí quizás vamos a diferir con algunos colegas que dicen, toda la gente, yo no conozco a nadie que no debería de ir. Eso también es mentira. Si nosotros somos analistas de la conducta, lo que vamos a hacer entonces es evaluar funcionalmente las conductas que esta persona tiene y con base a eso desarrollar nuevas habilidades que permitan hacerle frente a diferentes situaciones. Eso quiere decir que yo si sufro una situación, no estoy loco, si a mí me echan del trabajo, ¿cómo no voy a estar triste? Si me muero un ser querido, ¿cómo no voy a estar triste? ¿Cuándo ir al psicólogo entonces? Cuando ya pasó quizás un tiempo prudente en el cual yo tendría que sentirme triste, no puedo superarlo, me he desconectado de todas las personas y cosas importantes para mí, entonces ahora sí es momento. Yo mis habilidades y mis aprendizajes previos ya no dan para hacerle frente a este contexto. Bien, entonces ahora sí sería momento de ir al psicólogo. También escuché por ahí que mencionabas con respecto a personas que han tenido o han deseado no seguir viviendo, etcétera. Bueno, pues hablar del suicidio también es sumamente importante. Hablar del suicidio sin tapujos, sin miedo, porque muchas personas también, ¿verdad? Tenemos que entender que el suicidio no es una enfermedad, tampoco es un diagnóstico, son conductas. Pueden ser conductas autolesivas, pueden ser conductas con intención suicida, pueden ser conductas autolesivas sin intención suicida también a veces. Así que hablemos abiertamente de esto, sin tantos mitos. Si una persona lo ha pensado, experimenta mucho malestar, entonces ni menos, tiene que hablarlo abiertamente. Y nosotros, por otra parte, como amigos, como familiares, como seres queridos, escuchémoslo, no nos alarmemos y pongamos el grito en el cielo de no, ¿cómo vas a creer? Eso podría ser pecado, eso podría ser sumamente mal. Piensa en tu familia, no seas egoísta, ¿no? No pasa nada, o sea, me has comentado esto, ok, entiendo que te sentís sumamente mal, experimentas mucho malestar, no puedes hacerle frente, ¿qué tal si te acompaño a buscar un profesional? Eso suena mucho mejor que pegar el grito en el cielo y casi decirle todo lo malo que va a pasar si lo hace o no lo hace. Creo que entonces eso, animaría a las personas a que acudan a un profesional cuando consideren que el malestar que están experimentando a través de los aprendizajes previos de conductas y habilidades que tienen, no pueden hacerle frente a lo que está pasando. Entonces ahí sí sería momento de asistir a un psicólogo, siempre y cuando entendamos que no es una enfermedad, no tienen ningún problema, no tienen un trastorno, no están enfermos, no están locos tampoco, solo son conductas que no se ajustan en ese momento a ese contexto, pues están generando malestar y llegaremos donde un psicólogo a desarrollar nuevas conductas que me permitan hacerle frente a través de estas habilidades al contexto que estoy experimentando. Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo, por todo este tiempo que nos has brindado en tu agenda para poder tocar este tema a profundidad, poder dar otra perspectiva, poder conversarlo y que las personas que lo van a ver y escuchar puedan tener también esperanza, tomar ánimo. ¿Por qué no? De que aún en el conocimiento y en la ciencia podemos encontrar salida a estos estados, a estas conductas, como muy bien lo decís, a estas emociones, obviamente siempre estando y procurando estar bien con nuestro entorno, a pesar de las circunstancias que todos tenemos, circunstancias buenas y todos también tenemos circunstancias difíciles. Entonces, eso es importante tratarlo y obviamente pedir auxilio, pedir ayuda a un profesional, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, ir con un buen profesional, con una persona que nos pueda atender y nos pueda apoyar para tener una mejor calidad de vida. Así que gracias, Eduardo, por ese tiempo y esperamos que no sea, que sea así la primera, pero no la última. Estamos a la orden.